pues tenemos hoy aquí a otra invitada muy especial para nosotros, porque es una colaboradora nuestra, amiga, además también desde hace ya varios años, que nos va a hablar de una faceta un poco diferente del ejercicio de la profesión de traductor, en este caso del ejercicio de la profesión como project manager. Y bueno, ella es Carmen Salomón. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy bien. Hola Carmen, encantados de tenerte aquí. Y bueno, pues la primera pregunta, vamos a pedirte que te presentes un poquito, que nos cuentes quién es Carmen Salomón y qué es lo que hace. Pues, pues eso, Carmen Salomón es gestora de proyectos, freelance, aunque estudie traducción. No sé si quieres que explique ya Sí, mi... Sí, sí, puedes contarnos ya cuéntanos lo que también tu quieras. formación, sí. Pues bueno, yo me formé como traductora, hice mi carrera en la Pompeu Fabra aquí en Barcelona, que es Ujú. donde vivo. Eh, Aunque yo no soy de aquí, soy manchega, soy de un pueblo de Ciudad Real. Vine a hacer traducción con la ilusión de traducir libros, la verdad. Y al final de carrera ya tenía claro que quizá ese no iba a ser el camino. Probé un poco la traducción técnica, estuve trabajando un par de años como traductora técnica, freelance, pero al final conseguí trabajo en una agencia de traducción como gestora y descubrí que me gustaba mucho y ahí estuve 5 años y cuando pasaron esos 5 años quería un cambio, pero no quería tanto un cambio de profesión, sino como de la materia que estaba trabajando y decidí hacerme gestora de proyectos freelance y ahí es ya cuando os conocí a vosotros también Ujú. y, y así hasta hoy. Oye, nos llamó la atención cuando te conocimos que, bueno, nosotros pedíamos un gestor de proyectos freelance y que tú tenías muy claro, o sea, cuando nos decías en el vídeo y luego en el currículum, que era lo que tú querías hacer. Y nos has hablado un poco ahora de que empezaste la carrera con la idea de ser traductora literaria. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese cambio? Por un lado, descubrí que requería una concentración que yo cada día tenía menos para traducir. En Ujú. general, traducir es perseverar y digamos que mi talento es otro. Ujú. Yo me gusta mucho la parte humana también, o sea, me gustan las personas y me gusta cuando traduces estás bastante solo, pero cuando gestionas sí que tienes la oportunidad de hablar pues, con el cliente, con todos los traductores. Además, también soy muy curiosa y si estoy haciendo solo un libro o solo un texto, solo voy a hablar sobre un tema, pero cuando estoy gestionando muchos temas diferentes. Y eso me gusta más porque me permite ver más cosas. Entonces, al final, también, bueno, requiere una organización y tengo una mente un poquito cuadriculada a la que le da satisfacción esa parte. Así que al final me di cuenta que gestionar me gustaba más. Qué bien, Carmen. Eso es muy importante también, el saber, aunque hayas estudiado la carrera de traducción, luego saber un poco inclinarte hacia tus gustos, tus preferencias, porque realmente al final el trabajo del día a día te tiene que encantar y tienes que estar motivado. Entonces, aunque lo iniciaras con un objetivo, digamos, pero has ido descubriendo que lo que te gusta es project manager, es maravilloso. ¿Y por qué decidiste ser project manager freelance? Pues porque sí, fue un poco extraño para mí también. Aparte, la primera vez que me lo planteé fue porque yo trabajaba con muchas agencias, en la agencia donde estaba, nosotros proveíamos a otras agencias de Europa. Y a veces en esas firmas ponía freelance project manager, gente que estaba pues en Alemania o en Inglaterra y yo decía, ostras, freelance, o sea, para mí era lo mejor de los dos mundos, porque por un Sí, lado claro. hacer la actividad freelance que a mí me gusta mucho y por otro pues gestionar que era lo que me estaba gustando. Entonces ahí es cuando se me ocurrió, es verdad que en España no se ve apenas. Sí. También porque creo que el trabajo de project manager en España tiene una consideración muy diferente de la que tiene en otros países y como que no se considera un trabajo o una carrera, sino como algo que sueles hacer al principio para luego pasar a ser un traductor. Ah, qué No interesante eso. como... pero claro, esa gente sí que llevaba una carrera de project manager Claro. y así es como se me ocurrió, la verdad, que yo también podía. Qué bueno, sí, lo has descrito muy bien, ¿eh? Que tiene las dos cosas que a ti te gusta, ser project manager y además freelance por tu cuenta y disponiendo tú de tu tiempo como tú quieres. Y luego viste a alguien que ya lo hacía, entonces pues te dio la pista. Es lo que tratamos de hacer con esta entrevista también, pues que otras personas Sí. tengan ese otro punto de vista.
Oye, Carmen, y cuéntanos un poco más en detalle qué es lo que hace un Project Manager. ¿Qué es lo que hace el Project Manager cuando está en una agencia trabajando en plantilla y si hay alguna diferencia entre eso y hacerlo como freelance? Bueno, básicamente un project manager tiene muchos niveles porque es que depende, entre agencias también cambia, porque a veces un project manager puede ser alguien que solamente se ocupa de la producción. O sea, hay agencias que tienen un equipo de ventas y luego tienen un equipo de project managers y solo gestiona, digamos, de cara a los proveedores, que solo acuerda las cosas con los traductores, con los revisores, tal. O puede ser alguien, que es lo que yo hacía en la agencia, que hace de todo, que habla con el cliente, emite presupuestos, luego revisa que las facturas estén bien, o sea, puedes acabar siendo chica para todo. Y esto va un poco ya en gustos, ¿eh? Hay gente que le gusta verlo todo y hay gente que preferiría ceñirse a una cosa. A mí esa fue una experiencia que me fue genial porque puedo hacer de todo lo que implica, ¿no? Gestionar un proyecto que si lo hiciéramos así en una línea recta sería el cliente te envía lo que necesita traducir, te aclaras con el cliente de qué es lo que necesita, que Claro. suele ser un paso primero bastante complicado. No es obvio siempre. Le mandas el precio, ellos te lo aceptan y entonces luego buscas la mejor manera de hacer ese proyecto con los traductores, porque el Project Manager también añade bastante valor, yo creo, a la cadena de trabajo. Y es buscar la mejor manera de hacer esto de cara a traductores. Y está ahí para ellos cuando necesitan cualquier duda, cualquier complicación. Y al final revisa que todo lo va recibiendo, le revisa que todo está bien y lo entrega al cliente y luego media en cualquier duda que haya de calidad o de proceso por parte del cliente. Qué bien. Sí, sí, qué interesante. Como dices, la verdad es que es un eslabón de la cadena muy importante, tanto a nivel de resolver dudas, como de aclararse con el cliente determinados aspectos, como de descargar trabajo en el propio traductor muchas veces. Fernando está encantado, Sí, nos ayudas un montón nos ayudas con muchísimo, o los sea, proyectos. estamos súper contentos. Y es verdad que es una labor pues muy importante también. Oye, ¿y qué es lo mejor y lo peor de ser traductor, project manager o gestor de proyectos freelance? Una cosa muy buena y otra cosa que a lo mejor no es tan buena. Cuéntanos. Una cosa muy buena para mí de ser gestora freelance es que tengo a mi equipo conmigo, es decir, hay traductores a los que yo pues todo el rato estoy hablando con ellos y da un poco igual, a ver, ¿cómo decir? Que no me tengo que ceñir tanto a la base de datos que me han dado siempre. Y eso me gusta porque a mí lo que más me gusta son los traductores, es la gente que realmente aporta valor al trabajo que haces. Y, y entonces me gusta eso, es muy bueno y mantener una relación estable con los traductores y que sea gente que forma parte de tu día a día y en la que confías. Y eso siempre es muy gratificante luego pues, saber de sus vidas y cómo les va y cuando comparten contigo. Algo muy malo de ser gestora de proyectos freelance es cuando vienen las quejas, que te toca poner, bueno, tienes que asumir la responsabilidad que habías ofrecido, ¿no? Y entonces esa es la parte más dura, digamos, ahí es donde se prueba realmente al proyecto. Claro, Claro, siempre hay algún cliente descontento. Esto es inevitable y claro, aunque sea una mínima cosa de un plazo que tal, pues es quien da la cara, ¿no? Al final también, pues lo que dices tú es la parte más fea, entre comillas, pero bueno. Bueno, pues muy bien, Carmen. Oye, y para finalizar, ¿qué le recomendarías a aquellos que se quieren dedicar a ser project manager como tú? ¿Qué consejillo, Pues qué les dirías? les aconsejaría que entrenen mucho su sangre fría, porque es un puesto de mucha sangre fría y si no la tienes, te quemas. Que puede ser que te quemes y luego la entrenes, no pasa nada, pero que piensen en mantener la calma lo más posible. vale. Por tema de plazos, tal vez, o por la relación con el cliente, ¿qué es lo más crítico? Pues sí, siempre hay gente que está muy nerviosa. El cliente que quiere una cosa súper urgente, el traductor que tiene una duda y un problema técnico o que de repente se ha puesto enfermo el hijo o lo que sea. O sea, y son situaciones en las que te sientes muy presionada porque eres la persona que está ahí, que va a dar la cara de este problema. Entonces,
bueno, hay que tener sangre fría y decir paso a paso, cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer para resolver este problema y no saltar con cualquier solución que se te ocurre corriendo. Por ejemplo, cuando viene un proyecto urgente, no empezar a llamar a todo el mundo, vamos a hacer esta traducción, porque muchas veces luego no sale adelante, ¿no? Entonces, pues ese tipo de situaciones, si no las gestionas bien también tú internamente, bueno, acabas hecho un nudo de nervios en 2 días y ya te quieres ir y ya no quieres hacer más. Por Claro, muy eso... interesante. Y además, por lo que comentabas tú al principio, de que se va estableciendo una relación tanto con el cliente como con el traductor, y entonces eso hay que intentar mantener esa red en concordia, porque si Claro. quemas a uno, quemas a otro, te enfadas, no sé qué, pues es difícil. Entonces, sí, Y muy buen consejo. una Sí. última cosa que se me está ocurriendo, Carmen. Nos has dado algunos consejos sobre cómo es el trabajo y cómo poder acceder a él. ¿Tú piensas que hay trabajo, que hay demanda de esta forma de ejercer la profesión como project manager, como gestor de proyectos? Yo creo que sí, y más desde que empezó el COVID. Claro, yo empecé a ser gestora freelance justo poquito después de salir de confinamiento, tipo septiembre de 2020 o así. Y claro, ese fue un punto de inflexión para muchas empresas que se habían dado cuenta que el trabajo remoto, entonces sí, yo creo que sí, hay demanda. Y yo personalmente a veces encuentro que necesitaría conocer a alguien que lo hiciese para compartir, porque a veces hay proyectos muy grandes, de repente que te copan toda la capacidad que tienes y es que no hay gente haciendo esto. Yo no conozco a nadie que haga esto como freelance y que lo pueda llamar y viene y me ayuda, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, hay trabajo. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has abierto otra puerta o una ventana Sí. diferente hacia el ejercicio de la traducción como project manager. Es súper, súper interesante, nos ha gustado mucho y muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, Carmen. A vosotros por el interés. Muy bien, pues nada, un abrazo, Carmen, y a seguir así, súper Nos valiente, vemos, ¿eh? chao. Un abrazo, chao.